Bueno, y ahora cambiamos de tema porque tenemos en línea a un invitado de lujo. Él es abogado de la UBA, magíster en Economía Aplicada, integrante del Museo Malvinas y coordinador del Grupo Malvinas Atlántico Sur y Cuenca del Plata. Me estoy refiriendo a Juan Rattenbach. ¿Cómo está, Juan? Buen día. Aquí Fernando Riva. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto tenerte acá. La verdad que hace tiempo que estábamos con intención de charlar contigo y bueno, todo llega, ¿no? A ver, eh, Juan, le cuento a los oyentes que vos sos, para ser, corregime si me equivoco, nieto del general Rattenbach, del famoso informe Rattenbach sobre la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en Malvinas. Así que, bueno, hasta desde el plano familiar venís con un pedigrí importante, ¿no? Sí, soy nieto del general e hijo del coronel. A veces se Claro. olvida que en el medio de mi abuelo Ah, está mi padre, ¿no? en el medio, está bien, perfectamente. Pero sí, sí. Muy, muy, En mi muy buena, familia siempre se habló de Malvinas. muy Bueno, buena estamos tratando de continuar. la aclaración. A ver, bueno, hay muchas novedades, bueno, que tienen que ver con el tema de, el intento del gobierno de alguna manera de despoblar la Isla Grande, en Tierra del Fuego. Bueno, grandes movilizaciones en Río Grande esta semana y me gustaría tu mirada de qué es, cuál es, qué es lo medular en en esta medida del gobierno y en esta respuesta popular, ¿no? De los habitantes de la isla. Bien. Yo lo que veo es un tema que se combina lo económico con lo geopolítico, que Ujú. me parece que no es menor. En términos geopolíticos es importante esclarecer a la opinión pública, por llamarlo de alguna manera, que después de la guerra de Malvinas, los británicos reocuparon las islas y 200 millas de mar alrededor de cada una. Es decir, que el diagnóstico empieza sabiendo que el Reino Unido de Gran Bretaña ocupa el 25% del territorio argentino. Esa es la realidad geopolítica de nuestro país y de ahí también la importancia geopolítica de Tierra del Fuego, como la porción del territorio insular en el Atlántico Sur y de cara a la Antártida, en el cual tenemos como país ejercicio pleno de soberanía. La medida tal cual se instrumentó en el boletín oficial el martes de esta semana, eh, que es una medida económica, pero que tiene impactos geopolíticos, ¿sí? El primer objetivo, en definitiva, es obviamente el despoblamiento de la Isla Grande Tierra del Fuego, como bien vos mencionaste, cortar las vías de financiamiento de la infraestructura para la defensa, y el tercer punto, me atrevo a decir, que es la destrucción de la capacidad industrial instalada de Tierra del Fuego en un lugar tan sensible como el Atlántico Sur, a tan solo 1000 kilómetros de la Antártida. Por eso es geopolítico y también es económico, y esta medida, tal cual se instrumentó en el boletín oficial, no le va a traer ningún beneficio a nadie en nuestro país. No es que solamente perjudica a Tierra del Fuego, los trabajadores y las familias, O sea, perjudica a toda la Argentina. cada vez que tenemos, Juan, algún problema serio en términos de nuestra soberanía, empezamos bueno, viste, como en las investigaciones judiciales, empezás a tirar del hilo para ver de dónde viene. Siempre llegamos al mismo lugar, al Reino Unido, ¿no? Y bueno, el tema de, a ver, yo te escuché en otras reportajes de canales colegas y vos hablabas de que de alguna manera esto o se desarrolla desde el polo nuestro de Ushuaia y Río Grande, o si no se va a desarrollar desde Punta Arenas en Chile o desde Puerto Argentino de Malvinas, ¿no? Y no hay otra chance, no es que hay 20 chances de, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que, desde dónde encarar la resistencia? Porque estamos hablando de justamente un eslabón clave que encima es isleño, o sea, no es continental, pero a su vez es el que
conecta con la Antártida. Y bueno, entonces todo, y me pareció brutal el dato que acabas de dar de la cantidad de territorio argentino que hoy, de alguna manera, el Reino Unido hace lo que quiere, ¿no? Porque nosotros no, digamos, nosotros tenemos un presidente que lo, lo más atrevido que dijo es que, nada, que los isleños tienen, sería bueno que tuvieran la autodeterminación de qué quieren ser. Si nosotros somos mejor Sí, que el Reino Unido, que vengan con nosotros. Digamos, una estupidez precisamente dijo supina, votar ¿no? con los pies. ¿Eh? El 2 de abril, votar con los pies fue la frase específica. Votar con los pies, exactamente. La Bueno, vamos a correr un costado porque merece un análisis aparte, así que vamos a empezamos por lo repasar. anterior y seguimos con Sí, los por el cierre pies. del fuego, sí, Dale. sí, porque también la coyuntura nos va comiendo y nos obliga a discutir permanentemente lo que se está. El 2 de abril de este año ya me quedó lejos en el pasado, tomando en cuenta la gravedad de lo que está pasando hoy en día en Tierra del Fuego. Lo que mencioné en otros canales de comunicación es este tema de cómo la economía fueguina está vinculada con la soberanía. Porque ese polo logístico antártico que vos bien mencionaste, voy a enderezar un poco, ahí ¿Eh? va. Ah, ahí está perfecto. Eh, ese polo logístico antártico tenía una partida presupuestaria específica asignada para financiar esta obra, que sería obra de infraestructura de defensa responsabilidad del gobierno nacional. Claro. Esa partida del FONDEC no existe más, no se sabe dónde está. El gobierno la desarticuló y anunció a comienzos de este año que va a disponer de los fondos, valga la redundancia, del Fondo de la Ampliación para la Matriz Productiva. ¿Qué es este fondo? Este fondo se creó en el contexto de la prórroga del régimen de Tierra del Fuego de 2021, por el cual las empresas beneficiarias del régimen, del 21% de IVA que no pagan, pongan el 15% en este fondo. Entonces, la decisión que tomó el gobierno nacional este año fue que por cada producto o bien hecho en Tierra del Fuego que se consume, va a estar financiando este fondo de la ampliación de la matriz productiva que ya existía, pero que a su vez de ahí va a salir los fondos para la construcción del polo logístico antártico de Ushuaia. Por lo tanto, si se destruye la economía fueguina, se está destruyendo el fondo de la ampliación de la matriz productiva y se está destruyendo el financiamiento de nuestra base naval integrada en Ushuaia. Sí. A ver, no hay. Me da la impresión que no apareció nunca una moneda de ese fondo a los fines para lo que fue creado. O sea, es parte de la motosierra que este gobierno escondió en algún lado, ¿no? Cortó y la tiró para cualquier otro lado, menos para lo que debería ser. Pero vos me hablás de la destrucción, obviamente, sobre todo me imagino que debe haber mucho más, aparte de estos dos grandes grupos que todo el mundo conoce, este, que son los beneficiarios o sea, Tierra del Fuego es mucho más que ellos. Ellos son muy importantes, pero me parece que todo el hecho no, es un hecho económico, pero también es un hecho de soberanía, poblar Tierra del Fuego, y eso se traduce en médicos, se traduce en tantas otras cosas que tiene la isla. Lo que yo estoy pensando, ¿cuánta gente está en peligro con el anuncio del gobierno? O sea, entre las cuestiones directas e indirectas. Bien, te sumo un poco lo que mencionabas recién, que es muy importante. Es mentira que la economía fueguina se puede reducir o simplificar a dos empresarios o a dos grandes empresas, porque hay muchas empresas que están vinculadas por la industria electrónica, que no son ni Mirgor ni Newsan. Claro. Cito Fapesa, que sería Philips, para dar un ejemplo, BGH, para dar otro ejemplo, pero también hay otras empresas que están en Tierra del Fuego que no están vinculadas por la industria electrónica y que son fundamentales para la economía argentina, como por ejemplo IPESA, o llamada de otra manera Río Chico, que es la empresa que produce silobolsas de todo el país. Es decir, cada vez que vemos un silobolsa en la famosa zona núcleo de la Pampa Húmeda, ese silobolsa salió de Río Grande, Tierra del Fuego. Y si vemos por ahí silobolsas en Brasil o en Paraguay, probablemente ese silobolsa también haya salido de Río Grande, Tierra del Fuego, porque exporta a nivel mundial. Digo, para tomar dimensión de qué es lo que estamos hablando. Sí, del daño, ¿no? Que se hace. Sí.
enorme. Yendo, yendo a tu segunda pregunta, hoy en día los principales perjudicados serían la industria electrónica en general y dentro de la industria electrónica la telefonía celular. ¿No? Es como que vamos siendo más específicos respecto del anuncio de esta semana. Sé que el número más conservador son 7.000 puestos de trabajo en un cálculo de un directo por un indirecto. Pero algunos calculan que por ahí es 3 indirectos por un indirecto, lo cual nos daría que esté en juego más de 10.000 puestos de trabajo. Para tomar una dimensión en términos proporcionales de la población de la isla grande de Tierra del Fuego, es como si de la noche a la mañana en la ciudad de Buenos Aires 120.000 personas se quedaran sin trabajo de la noche a la mañana. Imaginemos cómo estaría la Plaza de Mayo hoy si en la ciudad de Buenos Aires, solo en la ciudad de Buenos Aires, 120.000 personas se quedaran sin empleo. No me lo quiero imaginar, ¿no? Sí, Dejémoslo sí, ahí el paralelismo. Sí, sí. Por eso la movilización de esta semana no fue solo de la UOM, fue de todo el pueblo fueguino, porque fueron trabajadores de otros sectores, no sé, hotelería, gastronomía, fueron también comerciantes, fueron también trabajadores, no sé, de los gobiernos municipales, del gobierno provincial, fueron también docentes de las universidades o docentes de las escuelas primarias y secundarias, y se manifestó todo el pueblo fueguino. Entonces, me parece que es muy peligroso lo que está sucediendo, porque tal cual como se tomó la medida hoy, esos 7.000 trabajadores que se quedan sin empleo, no sería fácilmente reabsorberlos dentro de la economía fueguina, por lo que se verían obligados a replegarse al continente norte. Sí, porque acá me da la impresión, te escucho atentamente, y me da la impresión que hay como dos grandes ilusiones o distorsiones en la cabeza del discurso, del relato, ¿no? Estamos yendo contra Nicky Caputo y Chernájovskij nada más, que fue un poco lo que venías comentando ahora. No es así. Y de alguna manera el déficit, esto es una gran medida respecto del déficit fiscal para mejorar el tema del déficit fiscal. Me parece No, la otra gran mentira, ¿no? Claro, exactamente, eso te iba a decir. Siendo esto un gobierno liberal, vamos a ponerle este término, esta es una medida que agrava el déficit fiscal. A contramano, por eso digo, para ver cómo se desarticula la retórica del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene en su retórica un apoyo a las Fuerzas Armadas y se anunció que por este 25 de mayo le van a obsequiar al presidente de la Nación un uniforme de granaderos. Bueno, la infraestructura de defensa en Ushuaia corre peligro porque la obra está paralizada y no se sabe bien cómo se va a financiar esa obra, número uno, lo cual ya la defensa no es real. Número dos, es un gobierno que se propuso sanear las cuentas fiscales con la famosa motosierra que vos bien mencionaste. Esta medida agrava el déficit fiscal, porque no se mejoran las cuentas fiscales bajando impuestos y aranceles. Esto agrava el déficit fiscal. Y una cuestión que me parece que es no menor tiene que ver con el sistema previsional. Yo sé que Radio Sónica está muy cerca del Congreso Nacional. Ya todos sabemos lo que pasa en el Congreso de la Nación todos los días miércoles. El régimen de Tierra del Fuego, si bien exime de IVA y de ganancias, no exime a la isla grande de Tierra del Fuego de los aportes al sistema previsional argentino. Claro. Los trabajadores realizan aportes sociales. Los empresarios también, supongo. Y los empresarios hacen las famosas contribuciones patronales. Claro. Por lo tanto, si como Tierra del Fuego es una de las provincias que tiene uno de los mayores índices per cápita de empleo registrado y formal, esos 7.000, repito, como cifra conservadora, que no tienen empleo, van a agravar las cuentas del sistema previsional argentino. Es decir, se va a empeorar las situaciones de los jubilados, los pensionados y los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Me quedo con uno de los primeros conceptos que dijiste cuando empezamos a charlar, que es la íntima relación que tiene la soberanía con el desarrollo económico, ¿no? Con la realidad económica. Lo que pasa es que mientras que nosotros tenemos afectada la soberanía en estos últimos tiempos, a partir del RIGI, de un montón de cuestiones que conectan con los recursos naturales, ya no tanto industriales que tenemos,
silos naturales. Bueno, está bien. Ahí tenemos un problema serio y es una de las cuestiones más, quizá más dramáticas que lleva adelante este gobierno. O sea, cuestiones que revertirlas nos va a costar mucho tiempo. Pero en el caso de Tierra del Fuego, y en este caso, además del tema económico, quizá todos conectan con la soberanía, pero en el sur, la conexión con la soberanía, primero porque en el 82 hubo una guerra. Segundo, porque desde esa guerra para acá se viene, la guerra continuó permanentemente con distintas acciones que fueron haciendo, sobre todo desde el Reino Unido, que permanentemente, el otro día te escuchaba el tema del Museo Malvinas cuando fueron este, Angloparlantes. los angloparlantes, qué palabra perfecta acabas de usar. Y bueno, y se dieron cuenta que algo tenían que hacer, porque bueno, había aciertos desde la Argentina en cuanto a que ese museo sirviera para ir de alguna manera malvinizando a las generaciones que en el 82 no existían, no estaban ni concebidas. Así que, pero bueno, no, vuelvo a lo anterior. O sea, todo conecta la soberanía con el desarrollo económico, pero en el caso del sur, digamos, no en vano hubo una guerra, no en vano siguió todo lo que siguió después de la guerra, no en vano fue el jefe del Comando Sur hace unos días. Digamos, hay una situación realmente de mucha tensión, donde está cruzada toda la geopolítica, porque tenemos nosotros problemas con el Reino Unido, pero también Estados Unidos también tiene problemas con el Reino Unido. Y China tiene problemas, por supuesto, con los dos. Entonces, no es que todo es tan lineal. Bueno, sí, China y el Reino Unido se unirán, Estados Unidos y el Reino Unido se unirán para sacar a China del medio, como lo han intentado a partir del año 21 y ahora con esta nueva visita. Y después cuando lo saquen a China, el problema ya será entre ellos. Lo que pasa es que no veo nunca un avance argentino en función de decir, bueno, acá estamos nosotros y este es nuestro proyecto, ¿no? A ver, retomando un poco tu hilo. No es que solamente existió la guerra de Malvinas en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? En ese corpus provincial fue la guerra y por eso es la única provincia que tiene el territorio ocupado por el Reino Unido, sino que vos antes estuviste a punto de entrar en guerra con Chile en Tierra del Fuego, Claro. por Picton 9 y Lennox. A veces, como decimos el conflicto del Beagle, nos olvidamos que si esa guerra avanzaba, iba a ser la guerra por Tierra del Fuego, en definitiva. Ahí ya el nombre, ¿no?, de este conflicto que pudo haber sido y luego se desescaló, tiene otra significancia, ¿no? La crisis del 2001, Perdóname, ¿qué significancia le das a ese conflicto? Me encanta que hayas entrado por ahí. No, que a ver, Tierra del Fuego es hoy el espacio geopolítico, el principal bastión de la geopolítica argentina, porque es nuestra puerta de entrada hacia la Antártida, nuestra proyección hacia el Atlántico Sur y nuestra comunicación, para que ningún trasandino se ofenda en el uso de los términos, hacia el Pacífico Sur, ¿sí? Pero es una zona que está en tensión militar histórica. Digo, no es que solamente entramos en guerra con Gran Bretaña por una porción estratégica de la provincia, que son Malvinas, Georgia Sandwich y los espacios marítimos del Atlántico Sur, sino que años antes estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile por Tierra del Fuego. Dentro de Tierra del Fuego, el famoso Canal de Beagle. Pero eso es Tierra del Fuego. Sí, por supuesto. Era la guerra por Tierra del Fuego, en definitiva. Bien. El 2001, que fue una crisis que todos tenemos en nuestra memoria, lo que estamos proponiendo humildemente para también dimensionar lo de Tierra del Fuego es entenderla como la secuela inevitable de una larga posguerra de Malvinas. Quienes vivimos los 90, yo era muy chico pero me acuerdo de todo, en las elecciones del año 99 se creía que la convertibilidad estaba bien, pero el problema era la corrupción. Por lo tanto, convertibilidad sin corrupción
iba a ser la solución para los problemas de la Argentina. Y con esa consigna ganó Fernando de la Rúa. Y sin embargo el 2001 estalló igual. Después del 2001 y con el diario del lunes, porque también como pueblo vamos aprendiendo a través de las cicatrices y los duelos y los dolores, vino una relectura del 2001 a través de, por ejemplo, la película Memoria del saqueo de Pino Solanas, por el cual no es que solamente la crisis, como se creía en el 99, fue la corrupción o la mala praxis en la gestión, sino que fue la crisis de un modelo que nace en el 89. La propuesta que estamos incorporando ahora es entender a la economía de los 90 como una economía de la posguerra de Malvinas, donde arranca con la ocupación del territorio argentino de parte de los británicos y luego la destrucción de las capacidades nacionales argentinas en Tierra del Fuego y el continente. Algo sistemático. Exactamente. El 2001 diciembre del 2001 es el último eslabón desde una mirada amplia, permítanme, de la guerra de Malvinas, que arranca en abril del 82 y termina en diciembre del 2001. ¿Por qué? Porque estas medidas del gobierno nacional, y volvemos al 2025, no es que se está privatizando empresas públicas. Y sumo el decreto de Tierra del Fuego con el decreto de la navegación de cabotaje y de las vías navegables. Se está destruyendo empresas privadas argentinas. Esto no es una discusión entre estatizaciones o privatizaciones. Sí. Y vuelvo a los 90. No es que solamente se privatizaron empresas públicas argentinas, se descapitalizó la Argentina. No es que tenemos una red ferroviaria privada. Nos quedamos sin red ferroviaria. Tal cual. Sí, creo que estás poniendo en blanco sobre negro, digamos, cuál es la intención tanto del Reino Unido como de Inglaterra, como de Estados Unidos, digo, como el mismo Chile. A ver, por supuesto, siempre se nos acaba el tiempo, pero no me quiero despedir momentáneamente, ya seguiremos charlando de esto, Juan. ¿Cómo te imaginas vos? ¿Cómo es en este momento la relación entre el Reino Unido y Chile? Ya sabemos cómo fue en otros momentos de la historia. Lamentablemente hay mucha información sobre eso. ¿Cómo está hoy? ¿Avanzan coordinados? ¿Avanzan no tanto? Me gustaría saber tu mirada. Bueno, obviamente está para largo, pero esto se sigue minuto a minuto. Si yo tengo que analizar la relación argentino-chilena a comienzo del siglo XXI, habiendo ya saldado un montón de cuestiones de límites pendientes que se fueron cerrando en los 90, quedaron la cuestión de los hielos continentales, pero a grandes rasgos, en los 90 hubo un intento de cerrar diplomáticamente los conflictos de los 70 y de los 80. En el siglo XXI encontró una Argentina y Chile muy coordinada en política exterior, sobre todo vinculada con Atlántico Sur. Chile es al día de hoy quien es el que pone la cara en el Comité de Descolonización para refrendar siempre la 2065. Chile formaba parte de la UNASUR y todas las herramientas continentales y latinoamericanas vinculadas con nuestra soberanía en Malvinas. Pero así como se avanza, después tuvimos retrocesos y no vamos a recuperar Malvinas peleándonos con nuestros vecinos, no vamos a recuperar Malvinas peleándonos con Lula o con Boric. Y el resultado es que se firmaron en el último año y medio, acuerdos de cooperación entre Chile y Gran Bretaña en la Antártida, y el reciente que salió este año, por el cual el Reino Unido va a cooperar con Chile en la industria naval chilena. Ahora, entre nosotros, ¿es culpa de Chile? No, por supuesto. ¿O mala praxis de la diplomacia y la política exterior argentina, que frente a un desentendimiento, de repente se genera una ventana de oportunidad para el Reino Unido para generar vínculos bilaterales con Chile? Lo mismo pasa con Brasil. ¿Por qué Brasil, Lula hace poco, en un medio de comunicación inglés, reivindicó la figura de Thatcher y de Reagan, diciendo que él es hijo de los 80? Para tratar de tirarle un puente al presidente de la nación, porque Argentina y Brasil no pueden estar descoordinados. Es un error geopolítico continental. Sí, podemos ir al ABC de Juan Domingo Perón, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, y digamos, ya hay cuestiones que ya están analizadas, escritas, y que bueno, está en la vocación política de cada gobierno hacerlas avanzar o no, ¿no? Quiero agregar una última cosa. Muchos me han preguntado, ¿y qué pasa Lula con Malvinas? Bueno,
No podemos terciarizar el reclamo de soberanía de Malvinas en otro país, en Claro. este caso Brasil. No podemos pretender que nuestro reclamo de soberanía argentino de Malvinas dependa del presidente de Brasil. La política internacional no funciona así. La Cancillería Argentina propone y los demás países disponen. Si la Cancillería Argentina deja de proponer, se desarticula la coordinación a escala continental. Por eso es importante que la política exterior del país se entienda que es del pueblo argentino y no de un gobierno de turno, y la estrategia de cara a Malvinas tiene que sostenerse en el largo plazo. Juan, la verdad que te agradezco muchísimo este rato que compartiste con nosotros. La próxima vamos a empezar por lo que es el Tratado Antártico, quiénes lo integran y qué están Bien. haciendo cada uno, para ver si podemos mezclar estas cositas, estas perlitas que hace que genera Milei en contra de la soberanía argentina, si las podemos de alguna manera acomodar en un tablero de los que tienen un poquito más de cabeza. Yo te agradezco mucho y bueno, te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Bueno, Fernando, gracias por la invitación y bueno, la conversación y nos estaremos viendo. Un abrazo Dale, grande. un abrazo grande para vos. 12 horas 38 minutos.